Mi abuelo paterno se llamaba Albino y vino a la Argentina de Europa más o menos hace un siglo. Ellos eran creyentes y se localizaron ahí en la zona de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, se congregaron en algunas iglesias, fueron cambiando, ¿no? Según la oportunidad, y cuando él era joven en esa época, hace un siglo, en la iglesia evangélica, en cualquiera, en aquel entonces era popular la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia de los hermanos libres, todavía no había un gran desarrollo de la rama pentecostal que ahora es la más popular de todas en el ámbito evangélico. Y una cosa que se discutía en su tiempo, en ese tiempo, había varias peleas, digamos, dentro de la iglesia, controversias que a veces distanciaban a familias enteras, ¿no? Unas grietas. Y era con el tema de, por ejemplo, ir al cine. En esa época se consideraba que ir al cine era una conducta impropia para un cristiano. También de que las mujeres se acomodaran mucho maquillaje y eso no se veía. De hecho, nosotros en la década del 60 recibíamos en nuestra iglesia en Adrogué, provincia de Buenos Aires, la visita de una señora que era de una iglesia que tenía esas tradiciones, donde no la permitían ir maquillada a la iglesia. Entonces lo que hacía era, a la mañana iba a su iglesia a cara lavada, como se decía entonces, y después a la noche se producía, se pintaba los ojitos, los labios, se acomodaba el pelo, se ponía un collar y venía a la iglesia nuestra, que era una iglesia más corrompida. El abuelo de que estaba contándote llegó a cometer un pecado mortal de esa época, que fue se compraron una radio. Nos contó papá que el abuelo compró una radio en la casa, de esas radios que le decían radio capilla porque tenían forma así como de un templo, eran de hecho casi del tamaño de un templo, eran grandes. Y entonces ahí escuchaban y escuchaban las noticias y ese tipo de cosas. Y dice que algunos de la gente de la iglesia donde él iba, la verdad no recuerdo cuál, dice estaban bastante enojados con él, y no le dijeron nada simplemente porque el abuelo Albino era uno de los líderes de esa iglesia. Entonces no se animaron a tomar esas medidas que se tomaban en esa época, que eran bastante extremas dentro de algunas iglesias evangélicas, donde sancionaban a alguna persona con impedirle participar en el culto por un tiempo o definitivamente sacaban tarjetas rojas. Después eso se fue ajustando, pero el problema siempre es el mismo y siempre lo hubo desde el principio en la vida cristiana y lo va a haber para siempre, que la sociedad donde está la iglesia va cambiando y con ello se plantean nuevos desafíos, es decir, la inteligencia artificial. Un creyente puede usar la inteligencia artificial y entonces ahí tenés toda una polémica que no es muy grande, la verdad, en este tiempo, porque una característica del tiempo actual es que no se cuestiona nada. Entonces no se cuestionan tampoco los pecados, no se cuestiona nada de lo que está en la Biblia. Y el punto que quería marcar esta mañana es lo que dice en Hebreos 13:8. Mira vos, en una carta del Nuevo Testamento, ya más a fines del primer siglo, ya estaba mencionado el tema de fíjense, no se dejen llevar por las costumbres que hay en la sociedad, y dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y si te fijas, aún Cristo tuvo el cuidado de, sin descartar la ley, practicarla en una forma más liberal, más libertaria, si querés usar la palabra, me refiero a de libertad, ¿no? De tener un concepto de donde está el Espíritu de Dios, allí hay verdadera libertad. Y este Jesucristo no ha cambiado, ¿no? Cuando estaba en la tierra era el mismo del que había sido antes, dice en Hebreos, y era el mismo que había en su tiempo y es el mismo que va a haber para siempre. Menos mal que tenemos comunión con Él.